de zapotecas se me hace sumamente interesante, sumamente importante en este libro. Para empezar, veo yo la portada y veo yo hay una presencia, caray, de los cielos chinos, ¿no? Es decir, mandala. No, es Sí, en su origen, de los cielos chinos. De esto yo veo que viene aquí. Son letras hebreas. Sí, estas letras hebreas alrededor. Pero también es un símbolo andino, es el tupo, que es la presencia del todo. Entonces, pues caray, digo yo, pues aquí está todo. Vamos a ver cómo está todo aquí. El hecho de que sea zapoteca, creo que tiene muchísimo que ver, porque el pensamiento indígena de nuestra América Latina es analógico, y ese pensamiento analógico colinda con la poesía, colinda con lo metafísico, es decir, es el camino para llegar a lo metafísico, para llegar a lo espiritual. Y aquí está toda esta síntesis en estas breves palabras que nos juegan estos juegos que parecen que son coincidencias y que no son nada de coincidencias. Es decir, se ha descubierto que tenemos en nuestro cuerpo la memoria de todos nuestros ancestros, en cada célula. O sea, no es cada célula un ancestro, pero en cada célula están todos los ancestros, ¿no? Entonces eso repercute, eso sale, esa sabiduría en síntesis va apareciendo en el lenguaje. Y bueno, pues muchos temas de este tipo me mueven. Estas pocas palabras pues esconden mucha sabiduría. Pero yo digo otra vez, y esto me pregunta ahora a Ileana, ¿dónde está la poesía y dónde está la filosofía? Gracias. Bueno, yo creo que esta lo tiene que contestar el autor, pero ya que Alicia Albornoz me pregunta, yo pienso que poesía y filosofía son una misma indagación del ser. Lo que pasa con la poesía es que es más sintética y es fruto de una entrega y de una apertura que a veces cuando uno está en una actitud filosófica uno quiere ponerse activo y descubrir y construir y ordenar y organizar y estructurar. La voluntad y el dominio que uno quiere ejercer es muy fuerte. En cambio, con la poesía es al revés. Con la poesía uno tiene la misma sed de saber, pero tiene que abandonarse y tiene que dejarse habitar, sin dejar a un lado todo lo que uno ya sabe, porque estamos viendo en estas notas al pie, pues que la cultura de Víctor es una erudición, ¿verdad? Fruto de toda una vida de leer apasionadamente y todo eso. Sin embargo, a la hora que uno escribe el poema, si no ya lo dirá, uno no está haciendo un inventario de lo que sabe, está uno abriéndose a ese caudal de lenguaje que se expresa a sí mismo y cuyas resonancias descubrimos después, a posteriori, una vez que uno escribe el texto, o en el momento del acontecer poético, eso se revela. Entonces, lo que pasa con la filosofía es que en general ha negado a la imaginación. Hasta últimamente se empieza a integrar la imaginación como campo de la indagación filosófica, con Bachelard y con los vitalistas, etc. Pero antes no, antes se pensaba que la imaginación era la loca de la casa, y entonces el propio Platón expulsó de la República a los poetas, como sabemos, porque la imaginación es demasiado creativa, demasiado libre. Entonces la poesía es algo que ha dado miedo, ¿no? a la civilización, porque es muy difícil encasillarla. No es sistémica, es sistémica sin proponérselo. Eso es lo maravilloso, por eso este libro de Víctor lo demuestra. Yo pienso que no es que esté pensando todas las posibilidades palindrómicas, sino que de repente empieza por algo y sigue, y las correspondencias se van dando en cascada. El poema mismo lo va diciendo. Bueno, no sé, yo me extendería tanto en eso que yo quisiera que tú... Bueno, los
los libros, los rabinos más importantes son los grandes comentaristas de los libros sagrados. Entonces ellos crean otros libros a partir de los libros esenciales de la mística hebrea, pero todos parten, digamos, de dos premisas. Primero es el sonido, y después la luz, y después el mundo. Y este sonido no está exento del erotismo para complementar todo. Entonces este libro, si tú te das cuenta, es un comentario a otros libros que a su vez vienen de otros libros, etc. Es un intento de retornar al sonido, es decir, ese sonido primigenio para reconstruir el mundo, que es justamente la esencia, digamos, de los cabalistas, ¿no?, de la religión hebrea, que es una esencia muy poética. Por otro lado, pues digamos, desde ese sentido yo soy también heideggeriano, porque Heidegger busca, digamos, los neologismos para reconstruir, digamos, una metafísica que según él ha muerto porque ya no habla de lo sagrado. Entonces recurre a unir la cosmovisión oriental con la cosmovisión occidental, pero recurre a la poesía, recurre a Hölderlin, que al mismo tiempo había hecho todo ese periplo, digamos, de reconstruir el mundo y la filosofía, pero a través, digamos, del cierre perfecto de la lengua, es decir, de la poesía. O sea, la nueva filosofía, la nueva, digamos, el mundo nuevo, el hombre nuevo, tenía que salir justamente de la poesía, pero que ya había, digamos, hecho el gran recorrido filosófico de su época, y eso es esencialmente la filosofía de Heidegger. Esa es una filosofía heideggeriana, y por eso le enfoca todos sus estudios a los grandes poetas como René Char, como Rilke, que son grandes pensadores también, ¿verdad?, pero que culminan, digamos, la visión del mundo a través de la palabra, digamos, que busca ser exacta para que este mundo sea contenida en ella. Y de hecho, esa es la función de las musas. Las musas fueron traídas al mundo por Zeus, su padre, que es el rayo, la luz, y su madre, Mnemosine, la diosa de la memoria, para culminar la obra de ellos, es decir, para culminar la creación. Es decir, no se puede culminar la creación sin la palabra poética. O sea, por eso en la mística hebrea, primero la palabra y después el mundo. Recuerdo que los últimos días de vida de Octavio Paz eso decía también, que primero era la palabra y después el mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene este libro, pero fue una especie de sincronicidad. Yo no estaba pensando, por supuesto, en toda esta mística, pero claro, leí muy mal los poemas. Se da uno cuenta que necesita uno también entrenarse, sobre todo con los poemas que tienen juegos de palabras, pero también quería yo decirte que yo estoy casado con una mujer que tiene un padre judío, y no sé por qué siempre me sentí muy identificado de alguna manera con él. Después mis apellidos son judíos sefarditas, los dos, y entonces decía yo que Córdoba o Veracruz y Sevilla estaban muy conectadas, era como si fuera
Es la misma corriente que conecta los dos continentes, y entonces era como si fueran los dos puertos que estuvieran enfrente. Y al recorrer toda Andalucía hace unos meses, me di cuenta que no solamente de ahí eran mis apellidos, eran judíos sefarditas andaluces, sino que realmente el fundador de Córdoba, Fernández de Córdoba, estaba, digamos, vivía en Córdoba, España, y por ahí también está cerca Toledo, de tal manera que todo, para mí era fue como, digamos, un recorrido, como decía Liliana, sanguíneo, ¿no? Por los ríos de la sangre, pero ya estaba escrito este libro.